soy Gisela Arriaga, estamos en Liderazgos que Transforman y en esta ocasión estamos acompañados de Antonio Astiazarán Gutiérrez. Bienvenido, Antonio. Gracias, Gisela, por la oportunidad. Muy contento de estar aquí contigo en el programa y bienvenida aquí a tu casa. Muchas gracias, nosotros también. Antonio Astiazarán Gutiérrez es licenciado en Derecho por la Universidad de Hermosillo. Estudió la maestría en Teoría Política en la Universidad de Essex en Inglaterra. Ha sido 2 veces diputado federal y presidente municipal de Guaymas, entre otros cargos públicos. Candidato al Senado de la Coalición por México al Frente en el 2018. También se ha desempeñado como profesor de Administración Municipal en la Universidad de Anáhuac, ha sido profesor en la Universidad de Sonora y es miembro investigador del Instituto Nacional de Administración Pública, presidente de la Asociación Civil Energía Sonora. Toño, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Gisela. Gracias por la oportunidad. Muy contento de veras. Cuéntanos cómo empezaste en el terreno de la política, nada más y nada menos. Pues fíjate, Gisela, que lo mío fue por vocación. En mi familia todos son empresarios. Mis padres pues ha dedicado a la industria de la construcción, comercio, servicios, etcétera, desarrollo turístico también. Pero yo desde que estaba chiquito le decía a mi mamá y a mi papá que quería ser presidente de México. Ese era mi sueño y me preguntaban por qué. Y yo les decía que porque una posición en el servicio público puede verdaderamente transformar la vida de las personas. Y yo soy una persona pues que por naturaleza soy inconforme en las cosas como se encuentran. Y por lo mismo creo que sí es importante, en lugar de ver los toros desde la barrera, pues meterse a torear, ¿no? Y eso es lo que he tratado de hacer en mi vida. A veces desde el servicio público, a veces desde la sociedad, pero siempre con mucho entusiasmo, Gisela. Comenzaste muy joven, de hecho nos conocimos por allá en la Ciudad de México, ambos muy jóvenes. ¿Qué tan difícil fue para ti el iniciar en el terreno de la política siendo tan joven? Pues mira, fue muy difícil, Gisela, porque como bien lo dices, empecé muy joven. Yo fui presidente de la Sociedad de Alumnos en la Universidad de Hermosillo, donde estudié la carrera de leyes. Y después de ahí empecé a participar en el movimiento juvenil del PRI, lo que se le conoce como el Frente Juvenil Revolucionario, que ahora ya lleva otro nombre. Y en ese momento, Gisela, pues siempre mi generación y los amigos que estábamos en la escuela nos quejábamos de que no se le abrían oportunidades a los jóvenes para poder participar en política. Siempre pensábamos de que deberíamos de nosotros empujar, ahora sí que tumbar puertas, en lugar de que éstas se abrieran. Y lo fuimos haciendo poco a poco. La verdad es que sí me tocó a mí una etapa en la que tuve mucha suerte, tuve la fortuna de ser invitado a participar en el gobierno del estado. Yo fui secretario particular del gobernador de Sonora a los 26 años, Gisela. Iba pues muy joven y pues entonces desde ahí empecé a hacer una carrera política. Después fui secretario de turismo, después fui, como bien lo dices, diputado federal, alcalde, etcétera. Pero sí desde los 26 años, y eso tiene un antecedente. Ese antecedente fue precisamente, me tocó ser el primer presidente de la Sociedad de Alumnos de la Universidad de Hermosillo, y pues esa pues vocación la fui después convirtiendo en responsabilidad, y esta responsabilidad después traté en la medida de mis posibilidades de que se convirtiera en resultados. Escuchándote me doy cuenta que debiste enfrentar en todos estos cargos, en toda esta trayectoria, muchos retos. De hecho, enfrentar retos es una de las cualidades más importantes del liderazgo. Para ti, ¿cuáles han sido o consideras que han sido los retos más importantes en estos años de trayectoria profesional? Mira, Gisela, yo en mi vida, por la vocación que tengo, he buscado la oportunidad de participar en cargos de elección popular, obviamente en responsabilidad de gobierno, pero en las veces en las que he tenido la oportunidad de competir por algún cargo de elección popular, ya sea internamente o externamente, en este caso adentro de un partido político o en la sociedad. Yo llevo 5 campañas en mi vida vividas. 5 campañas en mi vida, que ya se dice más. Pero a lo que voy es que de las que más he aprendido, Gisela, ya creo que aquí hay un mito que a veces pues le cuesta trabajo a los políticos superarlo, ¿no? Siempre habla de que siempre los políticos se dedican a platicar sus éxitos, pero no platican sus derrotas. Y yo te debo decir que en lo personal
de lo que más he aprendido en mi vida ha sido de las derrotas. Yo sí he tenido derrotas y es precisamente de las derrotas donde más he aprendido, porque como bien lo dices, aquí el chiste no es caminar todo el tiempo, sino levantarse, salir adelante, y creo que fue para mí lo más aleccionador. No todas las elecciones en mi vida las he ganado. Ciertamente he ganado muchas y con buen margen, pero tampoco he ganado todas. Y ha sido de las que no he ganado, de las que más he aprendido, Gisela. Pues mira, estamos tocando ahorita un tema muy importante de liderazgo, es el tema de la resiliencia. Se escribe mucho al respecto, que es esta habilidad que debemos de desarrollar de enfrentar las situaciones difíciles y salir fortalecido, tomar la enseñanza. ¿Cuáles han sido para ti estas enseñanzas que te han dejado estas situaciones difíciles que has atravesado? ¿Qué has aprendido? Pues he aprendido en primer lugar a que ninguna victoria ni ninguna derrota es para siempre. Okay. Que lo que uno vaya haciendo en su vida no es otra cosa más que producto del trabajo, de la persistencia, de la insistencia, de la tenacidad. Okay. Y yo creo en lo personal que eso es lo que me ha fortalecido más en mi vida. Yo ciertamente pude haber dicho, ya no quiero más esto, pude haberme hecho un lado, pude haber dicho, esto no es para mí. Sin embargo, cuando la vocación y cuando, en este caso, la visión que uno tiene por su país y por su estado es consistente, pues no hay obstáculo que no se pueda vencer. No hay obstáculo, y en la vida hay muchos obstáculos. ¿Cómo enfrentas, por ejemplo, o cómo has enfrentado el fracaso en tu vida? Situaciones adversas, pero a la vez situaciones que a veces nos pueden paralizar y que en algunas ocasiones se ha catalogado esto como fracaso. Pero, ¿qué ha sido para ti el fracaso? Pues mira, yo te diría en primer lugar, Gisela, que el fracaso debe verse como las victorias, okay, como algo pasajero. Si uno se aferra a algo, en este caso, a una victoria o a una derrota, a un fracaso, lo único que te lleva es a sentirte de ti mismo, ahora sí que devaluado en términos pragmáticos. Yo lo que creo, Gisela, es que al final del día uno tiene que saber valorar lo que tiene y a partir de lo que tiene poder construir y ver hacia el futuro. A mí siempre me ha gustado ver hacia adelante y no ver por el espejo retrovisor. Y esto lo digo porque si hay alguien en este caso que ha sido para mí mi principal fortaleza y mi energía, pues en primer lugar es Dios. Yo soy un hombre de fe, y por otro lado mi familia. Cuando traes tú ese acompañamiento en donde internamente te sientes bien contigo mismo porque estás cerca, en este caso, de Dios, pero al mismo tiempo también es el apoyo de tu familia, no hay obstáculo que no se pueda superar. Sabes, era una de mis preguntas en este momento. ¿Qué papel ha jugado para ti tu familia, sobre todo en estos momentos, en los momentos difíciles? Pues te diría que todo, Gisela, todo. Para mí esta combinación de ser un hombre de fe y en este caso de tener a una familia como la que tengo, pues es lo que me hace sentirme fuerte, sentirme vivo, sentirme con mucha energía. A mi esposa Patti, de estas 5 campañas que te platico que he vivido en mi vida, le han tocado las 5 y ha sufrido y ha, sí, pues en este caso festejado conmigo todas estas etapas de mi vida. Y ella y mis hijos han sido mi principal fortaleza. Yo no pudiera estar aquí sentado contigo en este momento si no tuviera en este caso el apoyo de mi familia. ¿Hay algún momento donde hayas sentido que no tienes fuerzas para levantarte o hayas sentido, no sé, un impedimento especial interno para seguir adelante? Sí ha habido, Gisela, sí ha habido momentos difíciles en mi vida. Yo recibí de mis padres el ejemplo permanente del trabajo. Mi padre ha sido un hombre para mí, una inspiración. Él ha sido un hombre muy trabajador y muy persistente. Okay. Y precisamente heredé de él esa insistencia en trabajar, en lograr tus sueños, tus objetivos. Y esto para mí pues es lo que más me da energía para seguir adelante. Sí ha habido muchas etapas en mi vida en las que he dicho hay que pararle, incluso hasta replantear metas claro, en lo personal. Pero al final del día se impone siempre la vocación, en este caso el sentimiento que uno tiene por construir. Claro. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un líder para enfrentar estas situaciones? Ahorita mencionaste
la persistencia. Mencionaste a tu papá, que has aprendido de él esta cualidad. ¿Algunas otras en especial que creas que se requieren para estos momentos? Mira, yo te diría, la persistencia, por supuesto, es una cualidad importante. La fortaleza interior y exterior también creo que es una virtud importante. La otra que ahorita se me viene a la mente, Gisela, porque me tocó mucho vivirla y que es algo que platico mucho con mi esposa y con mis hijos, es que uno cuando está en una responsabilidad pública, a veces caes en la tentación de poder pensar que los agravios, acusaciones, señalamientos son personales, cuando no lo son. Entonces tú tienes que aprender a separar tu responsabilidad pública con tu persona. Y por supuesto, demandar que en la persona se respete, en este caso la integridad, la familia, los valores que uno tiene. Pero lo que voy es que cuando yo era alcalde, me acuerdo que mucha gente me decía, es que cómo es posible que toleres esto o aquello que se está diciendo de ti. Y la otra, porque a veces uno pues lleva los problemas personales a la responsabilidad pública. Creo que eso es un error. Creo que en este caso quien tiene una responsabilidad pública o una responsabilidad con un liderazgo en específico debe de aprender a separar las, pues en este caso las fobias, las filias, los afectos, los desafectos de su persona con la responsabilidad que ostenta, porque en todo caso, si no lo sabe separar, quien termina pagando el precio son precisamente los ciudadanos. Hablaste ahorita de algo que, por cierto, yo he desarrollado en mis libros, la fuerza interior del líder. ¿De dónde toma Antonio Astiazarán fuerza interior? Híjola, yo creo que es una buena pregunta, Gisela. Yo en primer lugar te diría que la tomo de esto que te comentaba, de tratar siempre de estar bien conmigo mismo. Uno no puede transmitir algo hacia los demás si no partes en primer lugar de sentirte bien contigo mismo. No puedo yo tampoco fingir a alguien que no soy. Yo creo que aquí lo importante es que las personas, en este caso quien tienen alguna responsabilidad pública, sean siempre transparentes, que hagan precisamente lo mismo de lo que piensan y de lo que dicen. Esa congruencia entre lo que uno piensa, entre lo que uno dice y entre lo uno que hace, es lo que precisamente puede generar la confianza o puede hacer que se recupere la confianza en las personas. Muy bien, Toño. Digamos que cada reto que nos ponemos implica dar una batalla. Una batalla, la vida no es lineal, ¿verdad? Entendemos. Y yo quisiera saber, Antonio, ¿cuáles han sido tus batallas? Y quizá me gustaría saber cuál ha sido la batalla más difícil que has enfrentado. Pues mira, Gisela, yo te diría que la batalla más difícil que he enfrentado en mi vida profesional, te debo decir, tiene que ver con mi renuncia al PRI. No fue fácil para mí porque yo te platicaba que empecé pues muy chico. Me costó mucho trabajo decidir renunciar al PRI, a un partido al que yo pertenecí por más de 30 años, en donde mi principal preocupación no era la militancia, sino las amistades que yo había construido precisamente derivado de esa responsabilidad. Yo tenía mucho miedo de que me fueran a retirar el habla, en este caso, o de que simplemente se me viera como alguien que no supo ser congruente en este caso, y yo la verdad es que pues fue una decisión difícil, pero siempre he aprendido en mi vida, Gisela, y así lo he tratado de mostrar. Así me decía mi abuelo, lo único que le vas a heredar a tus hijos es el apellido, es la honra en este caso de hacer lo que te dictó tu conciencia, y mi conciencia cuando yo renuncié al PRI me dijo, hay que tener dignidad, porque precisamente con la dignidad es con lo que uno se puede levantar en la calle y andar con la frente en alto. Y eso es lo que yo le quiero dar a mis hijos. Quiero que mis hijos vean en su padre a un hombre congruente, que supo ser digno, que tuvo la valentía para enfrentar a un sistema, que no fue fácil, tú lo sabes, Gisela, pero que a final de cuentas tomé una decisión de la que no me arrepiento y que la verdad quedé en el mejor de los mundos, porque por un lado construí nuevos amigos en otros partidos políticos y conservé muchos de los amigos que tenía en el PRI. Entonces la verdad es que me fue bien, pero en el momento de tomar la decisión no fue fácil. Fueron días muy complicados, los más difíciles de mi vida, y obviamente es algo que afortunadamente tuve siempre el aporte y la fortaleza del de arriba y de mi familia. Pues vaya que sí, debió ser muy fuerte y difícil esta batalla. Y hablando de liderazgo, Toño, ¿cuál es la cualidad que más admiras de un líder?
Pues mira, yo te diría la congruencia. Yo creo que lo que nos ha faltado en este país y en el mundo son líderes congruentes. Vemos a líderes que dicen una cosa y que hacen otra. Vemos a líderes que hacen una cosa y piensan otra. Vemos a líderes, y lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, cómo defienden cosas desde el punto de vista racional que son inviables. Y yo creo que los líderes tienen que ser congruentes y tienen que trabajar en todo momento por sus ideales, más allá, en este caso, del partido en el que militen o al gobierno en el que estén trabajando. Yo, por ejemplo, lo he dicho, admiro mucho en Carlos Ursúa la dignidad con la que él salió señalando lo que en su momento él consideró incongruente de parte del gobierno. Y esto es algo que debe valorarse mucho, la congruencia entre lo que uno piensa, entre lo que uno dice y lo que uno hace. A mí en lo personal son de las cualidades que yo creo que debería tener cualquier líder. Por supuesto hay otras, pero esa en particular creo que es muy importante. ¿Algún líder en especial el que te inspires, admires? Pues muchos. Yo admiro, por ejemplo, ¿no? De Juárez, admiro su sobriedad en el servicio público. Vimos por muchos años, tú lo viviste, Gisela, muy de cerca, cómo llegaban los políticos en sus suburbans, con guaruras, con excesos, en la forma de servir, que a final de cuentas es dinero que está pagado con los impuestos de todos nosotros. Entonces, a mí en lo personal, y debo decirlo, lo reconozco en el presidente de la República, ese esfuerzo que él hace por hacer un gobierno sobrio. Y yo creo que esto es algo que debemos de impulsar o de promover todos nosotros. Admiro, por supuesto, en Luis Donaldo Colosio su visión de construir un México diferente, pero hacerlo a partir, él hablaba mucho de que la economía nacional se convirtiera en una buena economía familiar. De nada nos sirve hablar de las cifras macroeconómicas bonitas, que por cierto, hoy ni eso tenemos. Pero bueno, el crecimiento económico del país tiene que convertirse en una mejor calidad de vida de los mexicanos. Y yo creo que hay visiones como esas, como la que tuvo en su momento Luis Donaldo Colosio, como la que tuvo Juárez. Incluso, debo decirlo, porque yo he leído por ahí algunas biografías interesantes de la vida de Porfirio Díaz, de cómo él, a pesar de que se le cuestionó y con justa razón, el aferrarse al poder o el no saber transitar a la democracia, sí supo impulsar un desarrollo importante para nuestro país. Entonces yo creo que tenemos que buscar esa combinación. Él decía mucha administración y poca política. Yo creo que tiene que haber mucha administración, pero por supuesto sin descuidar la política para hacer un buen gobierno, ¿no? Y siguiendo con el tema de liderazgo, me gustaría saber, ¿con qué tipo de liderazgo te identificas? Pues mira, Gisela, en mi vida, y en primer lugar me identifico con un liderazgo transformador, como bien lo comentas tú. Te debo decir que transformador, enérgico, me gusta mucho la energía entendida esta como la capacidad de resolver problemas, de poder salir adelante. Me identifico con un liderazgo congruente, porque siempre he sido en mi vida, he procurado que las decisiones que tomo sean precisamente en base a mis convicciones. Decía Churchill que hay quienes renuncian, decía, a sus ideales para defender a los partidos, pero hay otros que renuncian a los partidos para defender sus ideales, y yo valoro más eso, las personas que nunca claudican a sus ideales independientemente del partido en el que se encuentren. Muy bien, pues nosotros vemos también en ti un liderazgo visionario, un liderazgo que ve hacia adelante, y me estoy refiriendo específicamente a tu papel en un programa que se llama Energía Sonora. Me gustaría que nos hablaras de Claro Mira que cómo sí. se te ilumina la cara. Sí. Se ve que te encanta. Sí. A ver, cuéntanos. Mira, yo parto de algo, Gisela, que es algo muy sencillo. Estamos viendo discusiones, a mi juicio, muy simplistas, en donde dicen, es que vamos a aumentar el salario mínimo, es que vamos a aumentar esto y que vamos a aumentar lo otro. El problema en el fondo no es si uno le aumenten más el sueldo. El problema es en el fondo si lo que me van a aumentar del sueldo me va a alcanzar para más o para menos de lo que ahorita tengo. Entonces nosotros tenemos un lema en Energía Sonora que tenemos que lograr dos cosas: que nuestro estado sea más barato vivir y más barato producir. Si nosotros logramos reducir los costos de vida y de producción, tendremos un estado competitivo, un estado en donde la gente diga, me voy a invertir para allá. Y en este caso el programa Energía Sonora es un ejemplo de eso.
uno normalmente, y tú lo sabes muy bien, en su momento hubo hasta manifestaciones, le llamaban las mujeres de blanco, donde andaban buscando que cambiaran las tarifas eléctricas. Normalmente nosotros queremos pagar menos por la luz, precisamente con manifestaciones para que me subsidie más el gobierno mi tarifa eléctrica, de tal manera que yo prenda el foco de mi casa y sea el gobierno el que termine pagando por mí en lugar de lo que yo pueda pagar por el consumo. Entonces lo que hace Energía Sonora es un cambio en el chip. Ahorita que decías con qué liderazgo te identificas, yo siempre he tratado de ser disruptivo en mi vida, de hacer cosas diferentes. Y esto es una manera distinta, incluso es el programa, el primero en el mundo, en el que se genera energía con el viento. Aquí está la muestra, este aerogenerador. La energía que generamos se la entregamos a comisión y después es descontada al recibo de luz de 20,000 ya familias. Antes eran 10,000, ahora son 20,000 familias de Sonora las que pagan menos por la luz, generando energía con el viento, que después es descontada al recibo de luz. Es como si le pusiéramos paneles solares en el techo de las 20,000 casas, ¿no? Así es, pero veo que se te sigue iluminando la cabeza. Es una pasión, es una ilusión. ¿Hacia dónde vas a llevar este programa? ¿Cuál es tu... Hacia donde sueño? tope. ¿Cuál es tu sueño? Hacia donde tope. Yo me imagino el futuro de Sonora en el techo de todas las casas tengamos paneles solares, estemos generando con el sol nuestra propia energía. Me imagino subiéndome al camión, en este caso urbano, un camión eléctrico que no pague, en este caso diésel, y que por lo tanto sea más barato el camión para mí. Me imagino en donde un estado en donde los sonorenses ya no tengan que estar comprando gas porque van a estar utilizando la energía del sol. Me imagino, por supuesto, un lugar en donde tengamos mucho más agua a partir de la generación de energía. Agua y viento y energía van juntos, siempre lo he pensado yo así. Y eso nos va a permitir un desarrollo sustentable. Decía Luis Donaldo Colosio que el mundo no nos fue heredado por nuestros padres, nos ha sido prestado por nuestros hijos. Y yo coincido con esa visión. Creo que tenemos un compromiso muy grande. Por ahí el Papa Francisco hablaba de la casa común, le llama a él. Fue la primera encíclica que como Papa él publica, una encíclica muy bonita, en donde habla de cómo el desarrollo sustentable se debe de convertir al final del día en una cambio, en este caso, en la forma como se vive, en este caso, la pobreza. Y yo creo que en este caso, pues nosotros debemos impulsar ese tipo de innovaciones. Ya se acabaron los tiempos, y perdón que lo diga, pero yo no coincido con el presidente en andar construyendo refinerías, gastando ese dinero en lugar de aprovecharlo para diseñar programas para que la gente pueda poner paneles solares en sus casas, para poder introducir la tecnología, la innovación, no solamente en el servicio público, sino también en la vida misma, ¿no? Ya todo el mundo trae celular. Pues, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo pueda estar viendo y midiendo mi consumo de energía desde mi celular, mi consumo de agua desde mi celular, mi consumo de casa desde mi celular, y de tal manera que hasta alertas, así como a uno le llegan las alertas de repente porque te estás excediendo en el plan de datos, pues que te llegara una alerta y te dijera que te estás excediendo en el consumo de energía, de agua o de gas? Eso es lo que yo creo que tenemos que lograr, y se puede, ya lo estamos viendo en otras partes, y es lo que quisiera que tuviéramos en nuestro estado y por supuesto en nuestro país, Gisela. Pues en esa entrevista hemos hablado mucho de retos, hemos hablado mucho de superar adversidades, hemos hablado de cómo dar las batallas. Y yo quiero preguntarte, ¿cuáles son las próximas batallas para Antonio Staciarán? Pues mira, en primer lugar te diría, Gisela, que yo siempre he tenido un sueño, y ese sueño es ser gobernador de Sonora. Me voy a preparar para impulsar, en este caso, un movimiento que busque darle prioridad a estos temas que estamos platicando, impulsar, lo decía yo, nuevas soluciones a viejos problemas, y hacerlo de una manera lo más amplia, plural, incluyente posible. Yo creo que se puede, y yo creo que los sonorenses nos merecemos un mejor gobierno del que tenemos, y ese gobierno lo quiero encabezar yo. Pues, Toño, muchas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias por compartir tus enseñanzas, tus aprendizajes, por compartirnos tus batallas. Yo creo que nos queda una enseñanza, la de enfrentar los problemas con valentía, con energía, la de no darnos por vencidos y sobre todo, no dejar nunca de buscar nuestros sueños. Exactamente. Muchas gracias a todos. Les invito a compartir esta entrevista y a seguirnos en nuestra página Imagen y Liderazgo en Facebook e Instagram. Gracias y hasta la próxima.